Estás en sintonía de Conoce tus derechos con la doctora Ana Mata. Bueno, y volvemos con ustedes aquí en Conoce tus derechos por Radio Sintonía 1420 AM. Siendo las 4:14 PM, les comentaba que el Tribunal Supremo de Justicia ha sacudido el mundo laboral en Venezuela porque ha sacado una sentencia, como decimos nosotros en Venezuela, que son realmente interesantes con relación a los bonos. Son, no son, si van, no van. Tenemos por ahí la sentencia 523 del 13 de noviembre del 2025 y tenemos la sentencia 697 del 15 de diciembre del 2025. Ambas del mismo año, ambas de la misma sala, ambas del mismo tribunal. Y ambas sentencias criterio cuando una establece un asunto, otro establece otro. Y las personas dicen, ajá, pero entonces ¿es bono o no es bono? Pero entonces tenemos que ver el fondo de cada una de estas sentencias. Y el argumento del Tribunal Supremo, cuando hablamos de la sentencia 523, es como que la decisión más polémica, es la más relevante desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque esta es la que dice que estos bonos pagados regularmente en moneda extranjera, con divisa, pueden ser complemento al beneficio de alimentación, pero no forman parte del salario. No obstante, en la otra sentencia, la 697, pareciera como que va en otra dirección, porque la sala establece que ciertos bonos por rendimiento y asignaciones por movilidad sí tienen carácter salarial. Pero hoy tenemos el placer de contar con un referente en el tema, con el doctor Jesús Leopoldo. Nadie mejor que él va a poder explicar la delgada línea de la naturaleza jurídica de lo que es el salario y de lo que es el bono, para que así a ustedes, mis queridos oyentes, y a ustedes, mis queridos seguidores, les quede claro qué es bono y qué es salario. Y sobre todo en materia de condominio, porque en materia de condominio tenemos este famoso bono de guerra, que hay personas que dicen que sí es salario, otros dicen que no, pero por eso le traemos un experto. Aquí en Conoce tus derechos logramos que ustedes, mis queridos oyentes, estén cada día más especializados y aprendan y logren de esa manera precisa conocer sus derechos para que no les permita que los vulneren. El invitado de hoy tenemos que darle la bienvenida, por supuesto, pero antes de eso quiero comentarles que la reciente sentencia ha generado dudas, interpretaciones acertadas y otras no tanto. Pero aquí en Radio Sintonía, en tu programa especial el día de hoy, tenemos el honor de tener al magíster Jesús Antonio Leopoldo, abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho del Trabajo también de la Universidad Central de Venezuela, y magíster en Derecho del Trabajo, egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua, igual que yo. De repente estudiamos juntos, no estudiamos juntos, pero por ahí más o menos en la misma época. Director principal de Leopoldo Asociados, despacho de abogados, y presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas Litigantes de Caracas. Docente universitario en la Escuela de Derecho de la UBA, ya retirado, pero la docencia se lleva en la sangre, eso no se pierde. Además de ello, desde mi punto de vista, es la persona más idónea para conversar sobre la convertibilidad de estos bonos como salario o no, en base a las citadas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, bienvenido a Conoce tus derechos, Jesús Leopoldo, los micrófonos son tuyos. Bueno, bienvenido, bueno, gracias por tu invitación y un saludo muy especial a tu radio escucha. Y esperamos, bueno, aclarar este mar agitado que en este momento vivimos en lo que implica el derecho laboral, ¿no? Yo quiero hacer una breve introducción con relación al tema. Mitsui Suzuki, en 1909, constituye la empresa Suzuki, hoy día conocida por todos, una empresa japonesa que se dedica a la producción de fabricación de motos y autos. Inicialmente se dedicaba a nada relativo a eso, sino a las industrias de tejidos. En los años 30, con la depresión económica que hubo en el mundo, no solo afectó a los Estados Unidos, sino a Japón. Y los asesores del momento recomendaron a todas las empresas que lo que dice el librito, como decimos en el béisbol, ¿no? Era recortar el personal. Hay que recortar, despedir y despedir. Mitsui Suzuki no quiso guiarse por el libro y se dedicó a buscar una solución que no fuera traumática de tener que despedir a la mitad de sus trabajadores. Y decidió no despedir a ninguno y recortar los salarios al 50%. Wow. ¿No? Cualquiera diría, caramba, violentó los derechos de los trabajadores, ¿cómo puede ser?
si los derechos son intangibles de los trabajadores y todo eso. Bueno, el razonamiento de él fue el siguiente. Okay. Si él despedía al 50% de sus trabajadores, iba a haber 50% de las familias de sus trabajadores que no iban a llevar Con nada a cero su ingresos, casa. Sí, señor. Ujú. Él prefirió no despedir a ninguno, pero que todos llevaran algo a su casa. Una excelente decisión. Esto es, lo digo, porque es que el derecho del trabajo, ya yo a los años que tengo en esto, hay que entender que el derecho del trabajo, algo que yo nunca se lo he escuchado a nadie, debe ser elástico. Total, debería. Debe ser elástico. ¿Por qué? Porque es que Adaptarse a la el derecho del trabajo comporta dos visiones. Una, que es la que todos conocemos normalmente, que es social. El derecho del trabajo es social. Inicialmente hablábamos se empezó el derecho en el siglo XVIII, a comienzo del siglo XVIII, con la Revolución Francesa y todo eso, no se reguló. Lo que avanzó se veía como se regulaba por las leyes civiles y mercantiles. Luego evoluciona, llega a Venezuela, crece, y en el año 36, que se dicta la primera ley, se hablaba de la relación laboral. Se decía la relación laboral. Luego esto cambia y se empieza a hablar el trabajo como hecho social. Que es como debería haber sido desde el principio. Sí, pudo ser. Yo estoy de acuerdo ahí, pero claro, la visión va creciendo, ¿no? Entonces va avanzando. Ya en el 1 de mayo del 2012 en Venezuela, dejamos atrás la expresión hecho social trabajo y ahora llamamos proceso social de trabajo. Ya es algo mucho más amplio, ha venido expandiéndose y ahora no solo se limita a la relación laboral, que sí lo regula, que es lo que vamos a hablar hoy, pero va más allá a lo que es el proceso como tal. Entonces, quiero que entiendan que el derecho laboral debe ser visto de esta manera, elástico. ¿Por qué? Porque el derecho, bueno, les decía, el derecho laboral es social, pero también es un hecho económico. Entonces también tiene una naturaleza que hay que verlo desde el punto de vista económico. Y cuando hablamos de económico, hablamos de quién, de las empresas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que verlo en un todo que balancear el interés de uno del otro no es nada fácil. Yo sí creo que la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia en los últimos años sí ha venido haciendo un trabajo bastante interesante en buscar que ese fiel de la balanza se mantenga ahí de la mejor manera equilibrada. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo una situación ideal. Nosotros hace 10 años atrás, ¿quién contrataba en dólares? Nadie. Era muy raro, creo que el menos del 1%, empresas transnacionales, y ni siquiera era toda su plantilla, sino a los directores de más alto nivel y empresas muy grandes. No se contrataba en dólares y con esos trabajadores no había problema, porque todo estaba ya claro, estaba paquetizado y todo listo. Sí, había unos contratos maravillosos que no había nada que discutir allí. Entramos en la hiperinflación, lamentablemente, entramos allá por el año 18, 19, y uno de los mecanismos que se utilizó para superar eso, que a Dios gracias se superó, fue reactivar el convenio cambiario número 1 del Banco Central de Venezuela, que estuvo, con la libre convertibilidad. Correcto, que permitió que entre usted y yo y cualquiera podamos transar en moneda extranjera. Aquí es importante decir moneda extranjera. Sí, moneda extranjera, porque no necesariamente dólares, pueden ser cualquier moneda. En Venezuela al menos se utilizan, se han utilizado 4 monedas. Una, el bolívar, obviamente, el dólar, que es la más preferencial, el euro, y en la región de los Andes venezolano y parte de los llanos de Apure, el peso colombiano es la preferencia de ellos, ¿no? Sí, porque en el Táchira, de hecho, no te aceptan dólares, te aceptan nada te más sale pesos. más caro. A mí me ha tocado, te sale más caro. Es mejor. Yo estuve en Táchira hace poco y no, dólares, guácala, ¿no? Ellos querían pesos colombianos. Y en la calle te los cambian. Y te utilizan las monedas y todo y no pierden, ¿no? Bueno, entonces la sala, hay que entender que la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, en cualquier momento de la historia, las decisiones de ellos son políticas, pero no políticas partidistas, sino que buscan, tienen un impacto no solo en el caso que obviamente lo deciden, sino que repercuten a nivel nacional. Distintos son con las decisiones de distancia. Pues. Claro, son políticas porque abarcan a todas las personas y son tienen un impacto porque son referentes casi que obligatorios y obligatorios en algunos casos. En la mayoría. Entonces, claro, si vamos a hacer un análisis que creo que más bien hay que irse más a lo más actual, bueno, empezaríamos hablando de la famosa sentencia Smartmatic, que tiene más de 15 años. Todo eso evolucionó porque la realidad social cambió. En este momento,
lo que más le interesa al Estado venezolano, al país, no es el salario. Fíjate, ¿no? Algo que la gente dirá, oye, ¿cómo es? No. No, Al porque Estado, si no tuviéramos un salario distinto. claro, Y el no, interés del Estado, Exacto. y creo que eso, no lo dicen de manera clara, yo sí lo puedo decir, ellos Exacto. obviamente como Estado tienen que ser más prudentes, no es que uno lo sea, sino que uno interpreta, es preservar los puestos de trabajo, más importante que el salario. Sí, Por eso es el sí, ejemplo sí. que daba al inicio, Ajá. el de Mitsui y Suzuki. Oh, importante es primero que no perdamos los puestos de trabajo que hay. Sí. Y en segundo lugar, ver cómo incrementamos esos puestos de trabajo. Nos guste o no, bueno, se van haciendo esfuerzos entre el sector privado y el público. Y se van Si buscando son la acertados o manera. no, ya cada quien lo juzga. Sí, claro. No vamos a entrar en eso, pero sí hay una línea en eso. Y ahora sí, el otro derecho más importante es el salario, el ingreso del trabajador. Muchas veces cuestionan a las autoridades nacionales cuando hablan de ingreso integral mensual. Sí. Y hay quienes dicen, eso es un invento del venezolano. No, eso no es un No, invento eso está en la venezolano. ley. No, pero el término ingreso integral viene de la OIT Ok. y de muchos años atrás, mucho antes de que aquí se usara. Porque evoluciona, ve más allá. O sea, porque, oye, si un trabajador recibe algunos otros beneficios extra, Debe eso forma parte de un incorporarlo, ingreso claro, y lo incorporarlo. beneficia, ¿no? Que si las horas extras, los bonos nocturnos, Claro, y otro tipo de ayuda, beneficios adicionales. entran los beneficios Sí, adicionales, exacto. ve cómo vamos Ajá, cayendo al claro. punto. Entonces tenemos bolsas de comida y todo esto. El Estado, vamos a hablar del sector público, bueno, otorga a su trabajador el bono de guerra y otorga bolsas de comida en Sí. muchos casos. Bueno, si a mí me preguntan, técnicamente el bono de guerra y esas bolsas de comida son salarios, Claro. porque reúnen los requisitos técnicos legales para determinar qué es salario, que los vamos a desarrollar de seguida. ¿Qué es lo que pasa con el Estado? El Estado, bueno, crea esta figura por un instrumento legal donde él mismo dice, esto no tiene carácter salarial. Sí, pero si te pones a ver el contenido de la misma ley que Es está salario. Sí, dictada, análisis es un técnico salario, es claro. salario. Solo que la ley Claro que sí, establece que exacto. no lo es. Sí. Y aquí hay que hacer, porque muchas veces decimos, bueno, pero es que en el año 90 existía el bono compensatorio, el bono de transporte que establecía que no era salario, pero una sentencia de la Sala Civil, no existía el tribunal sino la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil, que no vía la Sala Social, determinó que sí eran salarios, aunque la ley, el Decía decreto que no. expresamente que no. Ujú. Ahora vamos a descubrir que a lo mejor esa sentencia no es tan fácil aplicarla hoy día. Y eso es lo que vamos a enseñar a los radioescuchas para que ellos aprendan a saber qué es salario y qué no es salario. Sí, es Vamos a importante, darle- es importante que tengan esa definición, esa separación de conceptos para que sepan qué reclamar y hacerlo de la manera correcta. Y esos radios tuyas van a ser privilegiados porque le vamos a dar la receta que los abogados no le dan Ajá, ni siquiera a sí, los señor, colegas sí, señor. para que aprovechen Eso esto lo aprovechan aquí. aquí en Conoce tus Derechos. Claro. Entonces, fíjense, nosotros decimos, vamos a empezar ahorita con la sentencia. Obviamente la doctora fue muy acertada porque es que la 523 hay que tomarla ahorita como la principal y luego ir un poquito hacia atrás. Mi invitado de hoy, para las personas que no lo han escuchado o que están ingresando en este momento, es el doctor Jesús Antonio Leopoldo Rondón, abogado egresado de la UCB y además presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas Litigantes de Caracas. Ok, fíjense, ¿no? Que resumiendo, esto es una sentencia que creo que tiene como 60 páginas o más. Vamos a resumirla de manera sencilla. ¿Qué fue lo que estableció? Que ciertos bonos pagados regularmente en moneda extranjera que tienen una finalidad social no deben ser considerados como salario. Entonces, ¿qué sucede? Si vamos a leer de manera cerrada, sin conocer lo que es el derecho del trabajo, porque Exacto. es social, vamos a decir, y eso creo que es un error de algunos colegas, son lo que no es salario, los beneficios de que no son de carácter salarial son únicos y exclusivamente los que están determinados en el artículo 105 de la Ley Orgánica del No Trabajo. necesariamente. Bueno, hay que leerlo porque es que al inicio esa sección comienza diciéndote, se entiende cómo. Ujú, eso, O sea, eso. no dice únicamente son Exacto. esto, ¿no? Sí. O sea, son como para referirnos. Entonces, ¿qué sucede? En principio, todo lo que percibe un trabajador, vamos a entenderlo, y así lo entendería seguramente un juez del trabajo, todo es salario. Todo es salario. El juez simplemente va a aplicar el derecho y, por otro lado, de acuerdo a lo que alegue la entidad de trabajo, que es la que se secciona,
Porque yo puedo decir, mire, yo gano un bono de transporte, como pasó en el caso, una sentencia de la Sala Social de abril del 2025, que la gente decía, el bono de transporte no es salario. Bueno, eso no lo dice así la sala, precisamente, ¿no? No, en ese caso no fue y tiene unas condiciones que son importantes. Entonces, ¿qué sucede? La empresa es la que se va a excepcionar. Mire, sí, yo pagaba este bono, esta ayuda y no era salario. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. No basta simplemente el título, porque el derecho al trabajo es un derecho realidad. ¿Ok? Se aparta de las formas o apariencias. Más allá de la denominación que se le dé, el juez va a determinar si en realidad ese bono iba para ese sentido social. Y hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. En esta misma decisión, cuando se refiere al cestatique, no es igual. En este caso, este trabajador creo que ganaba unos $2,000 mensuales. Y el bono de alimentación estaba por el orden 400 y tanto. Vamos a poner $500. Sí, le daba un promedio de 2,000 y tanto. Entonces tú ves, bueno, este trabajador ganaba 1.500, tenía $2,000 y un bono de alimentación de 500. En la sala toma ese elemento también para decir, bueno, había como, no es que era muchísimo más el bono, ¿no? Ahora, si usted gana $50 mensuales y le dan le aumentan su cestatique a $500. Ahí uno dice, este sí es salario. Aquí como que pareciera que pudiera haber un fraude. Sí, señor. Pudiera haber un fraude. Y es lo que más se ve. Es lo que más se ve. ve. Sin embargo, esto hay que verlo, hay que ver todos los elementos. ¿Por qué? Porque, bueno, el cestatique son de acuerdo a las últimas decisiones o a la decisión del 18 de diciembre de 2024, la misma Sala Social dijo, independientemente de los motivos que uno los pueda compartir o no, determinó que son $40 mensuales a la tasa que corresponda del día de pago. El salario mínimo son 130 bolívares. Sí, ¿Cuántos 130 bolívares hay en $40 hoy día? Entonces, el derecho laboral es muy complejo, ¿no? Entonces, hay que ver esto en todo. Lo importante aquí, que es lo que ha venido diciendo la sala, es que las cosas, y esto está más dirigido a las entidades de trabajo, tienen que documentar debidamente esto. Esto es como cuando hay un tema en propiedad horizontal, ¿no? Le consultan a un penalista. Sí, es que yo siempre le digo a la gente, mira, zapatero a su zapato. A mí a veces me dicen, doctor, ¿sabe que mi hijo que le metieron preso? Ay, mi amor, te mando el teléfono de un colega que sabe de eso. Pero yo no, es que todos no podemos abarcar todo. El tema de los niños, niñas y adolescentes, yo tampoco domino esa área. Claro. Uno tiene una noción básica, muy básica. No, nosotros sabemos de todo. Exacto. Pero no conoces el detalle, el día a día. Uno tiene que especializarse, uno tiene que conocer. Nuestra formación es integral, pero no dominas eso. Es como que a ti te da un infarto y vayas, no sé, un ginecólogo. Al ginecólogo. Oye, te va a prestar un primer auxilio, pero no. Lo básico. Entonces uno tiene que buscar una buena asesoría. Siempre. Por aquí tenemos una cantidad de preguntas, doctor. A ver. Bueno, mire, por acá me dice, el nombre del invitado, ya les dije que es el doctor Jesús Leopoldo, todo tiene explicación. Adriana dice, quiero preguntar, una persona contratada en un condominio para la conserjería, ¿el horario de 7 a 8 p.m. es legal? No, bueno, fíjese usted, no, eso violenta la ley de dignificación del trabajador residencial. Usted tiene que trabajar, fíjese, todo trabajador tiene que trabajar en si es jornada diurna, máximo 8 horas diarias, pero nadie puede trabajar más de 5 horas continuas. Sí. Entonces hay que hacer un descanso intrajornada de 1 hora y luego vuelve a completar sus 8 horas efectivas. Si usted trabaja, que no, bueno, realmente a veces no creo que trabaje. El caso que plantea la señora Adriana, imagínate, de 7 a 8, estamos hablando de 13 horas. No. Eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Sí. Y entraría en una jornada mixta. También, sí, señor, ¿no? Sí, porque tiene 1 hora en jornada nocturna y la haría mixta. Sí, y tendría que cobrar unas cuantas horas extras de acuerdo a lo que establece la ley de dignificación del trabajador residencial. Ahora, hay que ver si realmente las trabaja continua o tiene 3, 4, 5 horas de descanso. Claro, hay que ver con más detalle, pero de acuerdo a la establecido de la ley no debería trabajar ese número. Si ese es el horario, está fuera de la ley. Carmen me dice por acá que ha leído varias sentencias diferentes en esa materia de bonos. Bueno, Carmen, oído a lo que está diciendo el doctor Jesús Leopoldo para que puedas entender que cada bono y en cada sentencia hablan de puntos distintos, se exaltan o se detallan o se enervan situaciones diferentes y es por eso que cada bono en cada sentencia dice algo distinto.
Reinaldo dice, buenas tardes, soy mesonero, me dan propinas, mis propinas entran en liquidación. Bueno, el tema de la propina es complejo, Sí, porque voy a decir algo que a lo mejor le va a generar un cortocircuito. En ninguna parte de la ley, Ajá. en específicamente el artículo 108, dice que la propina es salario. Lo que es salario, nosotros en Venezuela siempre complicamos las cosas, ¿no? Y nuestro legislador no es la excepción. Exacto. Lo que es salario es el derecho a percibir propinas, no es la propina la cantidad. Entonces, se le tiene que fijar un valor. ¿Cómo se fija? Mira, son 3 unidades tributarias, un porcentaje del salario mínimo. Ellos hacen por punto. Bueno, los puntos es el mecanismo de distribución de la propina real. Sí, pero la propina, la cantidad, si él recibió 1.000 bolívares de propina, esos 1.000 bolívares no son salarios. Porque hay que fijarle un valor. Claro. Si eso no se fija al inicio, que se llama tasación de propina, el corresponderá al juez de juicio, bajo los parámetros que da el artículo 108, fijarle un valor. Exacto. Te digo, ¿cómo son el valor? Bueno, puede ser un porcentaje del salario mínimo, una unidad tributaria, es lo que cada quien quiera. Sí. Y ese valor es el que va a formar parte de tu liquidación. Pero yo no pudiera responderte profanamente, es el derecho a percibir propina, Exacto. no es la propina como tal. Es decir, que como Pero tú sí te lo trabajas tienen que como incluir. mesonero, tienes el derecho a percibir la propina y que esa propina sea entregada y tú la usas y la disfrutas como si quieras. fuese un salario. Pero no necesariamente forma No parte todo de... el monto. Exacto, no la totalidad de ella. No la total. Sí. Esa sería la Sí, respuesta más. no la totalidad. Debería, lo más recomendable, Reinaldo, es que hables con tu patrono y establezcan un monto, un valor para esa propina que vaya a formar parte de tu salario, porque no es la totalidad de ella. Eugenio me dice por acá, buenas tardes, muy interesante, yo trabajo como doméstica y ¿qué deben pagarme en mi liquidación y mis vacaciones? A mí me pagan el equivalente a $20 porque me pagan su equivalente. Bueno, Fíjate, uno maneja, Leopoldo Sosa, manejamos estadísticas, ¿no? Y el caso de las trabajadoras domésticas, que en su mayoría son mujeres, los otros domésticos vienen a ser que sí jardineros, pero la mayoría son tan propiamente en la casa. Pero en los condominios hay mucho... Sí. Son las más trabajadoras. maltratadas, Sí, horrible. realmente. Muchas veces por ignorancia, no por maldad, sino que piensan que les están haciendo un favor al doméstico, y es al revés. No, ahí no hay favor, en la relación laboral hay... Yo a la doméstica yo le quiero más que a mis hijos, porque imagínate, si ella no va a la casa, ay, si mi vida se me complica. Y conocen la intimidad Sí, yo de no, la casa. Yo no le doy mi cuarto de casualidad. Claro. O sea, no. Entonces, claro, señora, un que trabajador respetaría. doméstico, trabajadora doméstica, tiene el derecho, igual que cualquier trabajador, a cobrar su prestación de antigüedad, sus intereses, vacaciones, bono vacacional. No devengan utilidades, sino bonificación de fin de año. Y tienen sus 2 días de descanso. A veces los ponen a trabajar 15 Corrido, días sí. y libre 2. Sí. Ahí hay una violación, Claro, ¿no? Hay una total. violación. Y tienen, ¿qué derecho no tienen? Por ejemplo, no tienen derecho al reenganche, por razones obvias, ¿no? Es complejo. Diría que es un derecho que no les asiste. Ya hay decisiones al respecto, aunque el decreto de inamovilidad y la ley de estabilidad, el procedimiento de estabilidad laboral, desde mayo del 2012, que no ha habido ningún procedimiento en Venezuela por la misma inamovilidad, Sí. mató ese proceso. Claro. Ningún abogado en Venezuela hemos tenido No, por esa ley un proceso como ese. No se puede. Entonces, no puedes pedir reenganche, pero todo te asiste, tu indemnización de despido y todo. Tienes todos los mismos derechos que cualquier Acude. otro trabajador. No hay nada distinto, solamente la ley tiene una sección especial con relación al doméstico, pero allí no te habla de nada distinto con relación a lo que tú vas a percibir de prestaciones sociales. Por acá Augusto dice, yo trabajo en un restaurante y me pagan en dólares más propinas, trabajo 6 horas diarias y también trabajo domingo y libras el sábado. Bueno, Augusto, tal cual como le dijimos al señor Reinaldo, los beneficios que tienes son los mismos establecidos y contemplados en la ley. Tienes también todo el derecho al día de descanso, tienes el derecho a los 2 días, a las 2 horas, perdón, entre la jornada. Y mira, los derechos laborales no varían cuando son trabajadores. No varían en lo absoluto. En lo único que vemos variación es en la trabajadora residencial, que tiene su propia ley, básicamente. Y en la manera ¿Cierto? que ingresa el salario. Exacto. Si es por unidad de tiempo, mal llamado Exacto, fijo, sí. si es a comisión, si es a destajo. Hay gente que te dice, él no es trabajador porque gana destajo. Cuando ya gana destajo sí. es trabajador, porque Sí. el destajo no es un tipo de relación laboral, es una modalidad de salario. Claro. Entonces se De contradicen. hecho, tengo una pregunta sobre eso. Me dicen por acá, nosotros tenemos en el condominio una señora que limpia 3 días a la semana. A ella no le corresponden prestaciones, ¿verdad?
sí le corresponde. Claro Fíjate que tú, fíjense ustedes, no importa que trabaje un día a la semana, tiene sus prestaciones. Claro. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que en este caso, cuando te trabajan 3 días, no tienen derecho al descanso, Exacto. porque la ley expresamente, el 119, en su última parte, si mal no recuerdo, establece que para que un trabajador se haga acreedor de los 2 días de descanso, debe acudir al menos 4 días a la semana. Sí. Entonces manténganla así, pero sí le corresponde vacaciones, bono vacacional, bonificación de fin de año y su liquidación. Tiene que calcular cuánto le corresponde de acuerdo a los días de trabajo, pero para eso usted se busca un abogado laboralista y que le haga el cálculo de prestaciones correcto. Olvídense de modelitos, olvídense de bajarlo por Google. Inteligencia olvídense artificial. de inteligencia artificial o el contador, que a veces muchos contadores tienen la teoría de que el trabajador a destajo no le corresponde prestaciones. Eso no es cierto. No es cierto. Eso no es cierto. Y ahorita en el condominio, doctor Leopoldo, pasa muchísimo que como se eliminó la figura de la conserje, o se ha eliminado en muchísimas partes, de que ya no viven dentro del inmueble, entonces van por días. Y cuando van por días, entonces pretenden pagarle sin derecho a prestación. No, están equivocados. Sin derecho al bono. Y entonces hacen un favor, una concesión de que le dan una platica en diciembre. No, no es una platica, es un derecho. Es un derecho que tienen los trabajadores residenciales. No importa que trabajes 1 día, 3 días, 5 días, 7 días. El trabajador de destajo tiene las mismas prestaciones y más cuando se trata de condominio. Y en el tema de condominio es más complejo que en cualquier otro sitio, ¿no? Que en cualquier otro tipo de entidad de trabajo. Fíjense algo, muchas veces pasa que, entonces bueno, vamos a ponerle 130 bolívares, 1000 bolívares de salario y lo demás se lo damos por un bono por otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces en algunas entidades de trabajo eso lo pagan en efectivo, Sí. no hay casi nunca evidencia, hay. pero en los condominios es imposible, Ay, porque todo es en bolívares. el recibo de condominio aparece discriminado ese concepto. Basta que el trabajador en un proceso consigne un solo recibo de eso, pida la exhibición de los recibos de condominio y va a evidenciar eso. Entonces, a veces en el tema de los condominios, por su naturaleza, tratar de diluir eso. Bueno, No que es tan a nosotros fácil. nos pasó con un trabajador que el presidente del condominio, evidentemente, cargaba en el recibo el monto del salario, eran como 18.000 bolívares. Y el trabajador, como no tenía cuenta, él le hacía el favor de darle 3.000 bolívares en efectivo. Y el trabajador juraba que ese era su salario. Hasta que un día, por cosa del destino, se enteró y demandamos y él no tenía ningún recibo, él no tenía nada. Pero en el recibo del condominio decía cuánto ganaba, ahí tenías la prueba fidedigna. Y que es un recibo que Y es sin obligatorio. vergüenza, no fue preso de casualidad. Es un recibo que es obligatorio, Sí. es un título valor, Sí, ¿cierto? claro. Y la ley orgánica la ley procesal del trabajo, que también es una ley social, se diferencia de la ley del Código de Procedimiento Civil, porque la exhibición lo único que te dicen a ti en el procedimiento civil, bueno, consignes que estuvo en poder del adversario y esto. La ley orgánica del trabajo, la de procesal del trabajo, dice adicional, cuando se trate de documentos que son de obligatorios que lleve el empleador, bastará con que se le solicite y los exhiba. Entonces el documento que los Ya, recibos de eso es condominio son suficiente, obligatorios, sí. tienes que exhibirlo. Y Entonces, esa es la mejor prueba que tienen. así es. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, doctor, con la sentencia 523 en la mano, podemos decir que el Tribunal Supremo de Justicia ha legalizado la desalarización del ingreso en Venezuela bajo el argumento de la protección social. No, eso no lo ha dicho la sala. La sala dijo que en los supuestos, como estaba en este caso, en ese caso, con esas particularidades, no se consideraba salario, sino un beneficio social no remunerativo. Entonces, ¿qué sucede? Si usted gana $100 y le dan un cestatique de 500, muy probablemente en ese caso le van a determinar que eso era ahí un fraude. Ahí Ahí gato había, encerrado. ¿qué animal extraño es ese gato? Como diría mi mentora, la doctora Lidia Guillén. Bueno, ya le hacen otra pregunta. Bueno, esto está full de preguntas hoy para usted. Ante la proliferación de bonificaciones actuales, ¿cuál es el termómetro exacto que usa un juez para decidir si un bono es salario o simplemente un beneficio social? Bueno, lo primero, para poder hacer esto, usted tiene que buscarse, volvemos a reiterar, un abogado especialista en señor. derecho laboral. Y eso es difícil porque nosotros no cargamos aquí algo que nos identifique cuál es nuestra especialidad. Sin embargo, en internet, usted googlea ahí Jesús Leopoldo, la doctora Ana Mata, y va a aparecer todo lo que somos nosotros. Todo lo que uno hace, lo que ha estudiado, lo que Exacto. sabemos. Entonces, en fin. eso es un referente. Entonces, cuando usted se busca un buen abogado que hace los buenos alegatos, porque no es
hablar como hablaría el trabajador o la entidad de trabajo. Tiene que hablar en términos jurídicos. Una buena formulación de alegato junto con una buena promoción de prueba que vaya acorde, porque los jueces tienen que atener a lo alegado y probado, alegato y prueba. Y que la empresa o la entidad de trabajo, que es lo correcto, se sepa excepcionar y presente los medios de prueba. Si yo te le doy... en español. En español a los que no son abogados, nuestros queridos oyentes que a veces dicen, ay, yo no entiendo esos términos jurídicos de ustedes. Bueno, todo lo que usted quiere pedirle al tribunal, usted tiene que probarlo. Y todo el que la otra parte diga, no, eso no es así, también tiene que probarlo. Y cuando estamos hablando de derecho laboral, como acaba de decir nuestro invitado de oro del día de hoy, la parte, en este caso la empresa, cuando es demandada, cuando dice excepcionarse, ya, yo tengo que demostrar que eso no es así. Básicamente eso es el derecho laboral. Entonces, ¿qué pasa? Si la entidad de trabajo le otorga a usted un bono de transporte, vamos a poner eso, ayuda de transporte, porque eso empezó desde el año pasado, después de abril, vamos a empezar a meter todo por transporte, pero esa empresa no celebró un convenio con el trabajador, donde le dice, mira, por ejemplo, en vista de la emergencia económica que estamos viviendo, en atención a ese decreto presidencial y mientras dure el mismo, vamos a otorgarle a los trabajadores una ayuda de transporte. Y como no lo hicieron, se fregaron. Al que no lo hizo, si simplemente colocó un bono, esa entidad de trabajo está mal. Ahora, es importante determinar, esto sí lo ha dicho la sala social, y aquí está, vamos a decirle para que los que son acuciosos, porque me he dado cuenta ahí por las preguntas que tiene uno que estudia. La carga de la prueba en estos conceptos, sobre todo cuando es pago en divisa, moneda extranjera, y de estos conceptos de bono corresponden a quien lo alega, es decir, al trabajador. Entonces usted tiene que armar, su abogado va a preparar el acervo probatorio necesario para que ese alegato prospere. Exacto. Pero quien carga la prueba en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son los medios de pruebas ideales? Bueno, un contrato de trabajo. Eso es difícil, que hoy día, vamos a ser honestos, aquí entre casi nadie los hace. Es difícil. Sí. Y cuando los hacen erróneamente, buscando que en el contrato desaparezcan las prestaciones. Es correcto. Eso no lo van a Conversaciones nunca. por WhatsApp, por ejemplo, pueden servir. Hoy día Venezuela quizás no estamos a la vanguardia, o al menos como yo aspiraría que estemos en medios de pruebas informáticos, pero en ese sentido sí es importante guardar los historiales, quítele ese borrar. Tienen que ir al diplomado que estamos dictando con el doctor Luis Tamayo, que allí el doctor Tamayo es excelente en toda esa digitalización y les enseña. Inscríbanse, todavía están a tiempo. Correos electrónicos, si es que aplican, más que todo el WhatsApp, porque ya la gente, el WhatsApp desplazó al email. Total, pero tienen esos medios de prueba. Sí, no les recomiendo que estén grabando en videos y audio a su empleador, porque eso pudiera revertirse en contra de ustedes, ¿no? Depende de para qué lo usen. Si lo usa para privado usted, mostrárselo a su abogado, bien, pero ni siquiera comente que los grabó. Por aquí me preguntan que si hay sentencias al respecto, justamente de las sentencias que estamos hablando, Belinda. El doctor está explicando de que estas sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia han creado situaciones novedosas con relación a los bonos. Lisandro me habla de que habla de una empresa de vigilancia y nos hacen pagar el uniforme. ¿No debería la empresa suministrarlo? Los uniformes son obligatorios que los suministre la empresa. Eso sí, de eso no se salva la empresa. Lisandro, eso sí vaya y reclame ante la Inspectoría del Trabajo, porque eso no se lo debe. Y no solo la Inspectoría, en este caso al ser uniforme INSACEL. Sí, señor. INSACEL los asusta más. Sí, sí, ¿verdad? Les pone una multa bella que entonces las empresas corren, brincan y se encaraman. Julián, buenas tardes. En mi edificio sí habita la consejería y también tiene ayudante. Ah, excelente. Bueno, a todos le corresponde prestaciones, te lo digo, Julián, tanto el ayudante como el trabajador residencial. Bueno, yo por aquí le tengo una pregunta, doctor, porque el tiempo aquí usted sabe que vuela. Bueno, como usted sabe, este programa es especialista en condominios. Entonces, por ello no puedo dejar de preguntarle. En los condominios venezolanos vemos con frecuencia que se pagan bonos por asistencia, por limpieza profunda, gratificaciones en divisas, para compensar pues el salario mínimo tan chiquitico que tenemos hoy día. Pero siendo este un sector con una ley especial de protección, ¿corre el condominio el riesgo de que estos bonos pasen a formar parte del cálculo de las prestaciones al final de la relación? ¿O existe alguna excepción por naturaleza del servicio residencial derivado de estas sentencias? No, el patrón es patrón y es de alto riesgo. Yo le recomendaría que se inseren eso y lo conviertan en salario, porque es que al final le va a salir más costoso. ¿Por qué? Porque
el que paga mal paga dos veces, es un principio de vida. Ahí está que sí quería, que no se nos vaya a olvidar, darles las claves para Eso determinar es qué es y eso qué es no es importante. salario. Fíjense, yo coloco 6 elementos de acuerdo a las sentencias y a la propia ley del trabajo que nos va a decir qué es salario y qué no es, ¿no? La primera, anoten ahí para que no se les olvide, que lo que recibe sea valorable en moneda de curso legal. O sea, si le dan divisa, es valorable en bolívares. Si le dan bolsas de comida, es valorable en bolívares. Y de eso hay muchas sentencias. O sea, el primer requisito. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, vamos a compararlo con el cestatique. Bueno, el cestatique es valorable en bolívares. Bueno, ya hoy día te lo dan en bolívares, Sí, ya no te dan siquiera, ¿no? Que sea regular, ¿no? Que sea regular. Y aquí hay que tener que es regular. Sí. A veces pensamos que regular es que sea semanal, quincenal o mensualmente. No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque las utilidades son salarios y son regulares, pero se pagan una vez al año. El bono vacacional se paga una vez al año y eso lo hace regular. No necesariamente lo regular se limita al mes. Exacto, Entonces, no tiene que ser sino que continuo sea semanal, cíclico, que sea sino- cíclico, exacto, ¿no? que se repita en algún Y momento. que sea por la prestación de servicio. derivado de. Ajá. Que sea, esto es importante, retributivo. Es decir, te presté un servicio y tú me estás retribuyendo. Entonces, ahí vamos viendo. El cestatique es valorable en moneda de curso legal y es regular. Es retributivo. Bueno, si usted no lo trabaja, se lo descuentan. Exactamente. Tal Entonces, cual. pareciera que el cestatique es salario. Vamos por ahí. En cierto modo, Pareciera. ¿verdad? Vamos Ajá. a colocar ese ejemplo, ¿no? Luego tenemos que su propósito sea para obtener bienes y servicios. Si la bonificación que a usted le dan le sirve para obtener bienes y servicios, el cestatique es para obtener bienes, Casi alimentos. todo, porque casi todos los bonos lo dan en dinero. Pero ¿qué pasa si te lo dan porque te están reintegrando un viático? Ay, esa No es otra retributivo. cosa. Exacto, ya es otra Y a lo mejor cosa. mensualmente tú estás pasando viático porque eres vendedor a nivel nacional, pero como te están devolviendo lo que tú pasaste, y aquí vamos a poner un ejemplo. Si tú pasas, bien, estas fueron las facturas que yo consumí, te están devolviendo el dinero, no es retributivo. Exacto. Pero si te pagan una cantidad fija, independientemente si gastaste más o menos, Ya es las otra probabilidades de que ese concepto sea salario, lo es. Entonces te das cuenta cómo el mismo concepto varía, ¿no? Que sea permanente también. Es lo más importante, pienso yo, Que sea permanente. Entonces ya vamos viendo eso. Y el cestatique es permanente. Estos bonos suelen ser permanentes, pero que la ley, el más importante al final, lo establece el 104, que la ley no le quite el carácter salarial. Eso no existía para 1990. No, la nueva ley le Entonces, logró. como la propia ley, que es de orden público, expresamente señala que si la ley le quita el carácter salarial, ya no lo es. Ya no lo es. Entonces, de alguna manera, estos acuerdos que se firman entre las entidades de trabajo se asimilan, algunos dirán que sí es lo mismo, a normas legales que aplican entre las partes y son de obligatorio cumplimiento. Yo estoy obligado a pagarte ese bono, pero también si ahí se establece que el carácter es social y se evidencia como tal, no es salario. Y así ha sido la línea que ha seguido la sala social. Sí, señor. Bueno, finalmente, mi querido y apreciado colega, ¿qué mensaje clave le daría a nuestros oyentes para afrontar esta nueva realidad de la manera más segura y legal posible? Bueno, voy a dirigir una recomendación a los trabajadores y una recomendación a las entidades de trabajo. A los trabajadores sean ordenados. Lleven una bitácora o un diario si no le dan recibo. Sean ordenados archivando sus recibos de pago, porque todo eso se olvida. Impriman los estados de cuenta, porque después de 3 meses y a veces hasta 4 meses ya no los consiguen y les resulta más costoso. Sean ordenados. Las entidades de trabajo tienen que contar con un asesor laboral que no necesariamente implica que lo tengan mensual, porque hay empresas muy pequeñas, pero es necesario que les cree la estructura arquitectónica legal necesaria para que ustedes gocen de una protección real y no tengan que estar escondiendo las cosas y que al final eso les afecta hasta en lo tributario. Sí, señor. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, que estuvo interesantísimo. Vamos a tener que hacer una segunda parte, doctor, Cuando porque quiera, faltaron doctora, muchísimas cuando cosas. quiera. Este programa, como todos saben, tiene nada más 1 hora de duración,
Pero antes de despedirme, bueno, le agradezco muchísimo al doctor Jesús Leopoldo por su maravillosa participación el día de hoy. Por supuesto, a las personas de Radio Sintonía 1420 AM, Ana Obregón, Totipo Caterra y Andrew Martínez, quienes nos acompañan en la Dirección General, Coordinación de Producción y los controles respectivamente. Muy especialmente le agradezco a ustedes, mis queridos oyentes, a ustedes, mis queridos seguidores, porque con su sintonía, interacción y sobre todo con su cariño, hacen posible que Conoce tus Derechos siga llegando a cada hogar venezolano con una sintonía que crece cada día más. Cada día más agradecemos a nuestros patrocinantes queridos, sean consultores, la administradora de condominio que ofrece una gestión transparente y eficiente. Galletas Ángela, el dulce placer de lo casero en cada bocado. Pídelas en @ángelas_acosta05. Y un evento a la altura de tus sueños solo lo logras con vinos y algo más. Los invitamos a un próximo encuentro por Radio Sintonía 1420 AM en tu programa Conoce tus Derechos el próximo 16 de febrero, en plenos carnavales, así que bueno, me imagino que me tendré que venir disfrazada, ya veremos. Estaremos conversando con otro duro del derecho laboral, que ya también es de la casa, el doctor Félix Rodríguez, sobre la situación laboral cuando el salario del trabajador residencial es cobrado a los propietarios en dólares. ¿Cómo quedará eso? Eso lo vemos ese 16. Bueno, que Dios me los bendiga. Gracias por estar acá. Gracias a usted, doctor, por su presencia el día de hoy. Fue realmente necesario. Había muchísimas dudas y quedan muchísimas preguntas todavía. Dice por allí Jaime, ahora es que me faltan preguntas. A todas las personas que les falten preguntas, escríbanlas al privado. Ustedes saben que yo se las respondo. Los que tienen las redes sociales del doctor. En Instagram, Leopoldo Asociado y Jesús Leopoldo R, y en TikTok, Abogado Leopoldo, con la red que más tengo contacto con la gente. Y escriban por allí, que estén muy segura que el doctor les va a responder. Claro, no le hagan una consulta de 5 días. Que Dios me los bendiga.